En el corazón de una cadena montañosa, donde los árboles parecen tocar el cielo y el viento arrastra susurros antiguos del bosque, existía un sendero olvidado por el tiempo e ignorado por los mapas. Allí, entre ramas dobladas por las nevadas y un suelo cubierto de hojas húmedas, reinaba la soledad. Era un lugar que solo los verdaderamente resilientes se atrevían a cruzar, no por valentía, sino por necesidad. Y fue en ese paisaje ancestral, donde el silencio pesa más que el sonido, que una historia de coraje animal y amor humano quedó grabada para siempre en la piel de la tierra. Una historia que empieza como un susurro y termina como un rugido. Laura caminaba sola, siempre sola. Sus pasos, cubiertos por unas botas de cuero gastadas, resonaban sobre las piedras mojadas del sendero como una marcha silenciosa contra el pasado. Sus ojos, aún jóvenes, llevaban marcas de inviernos que no figuraban en ningún calendario. No era de hablar mucho. Quienes la conocían lo sabían. Cargaba fantasmas, y uno de ellos, el más fiel, tenía 4 patas, cicatrices repartidas por todo el cuerpo y unos ojos que habían visto más dolor que muchos hombres en guerra. Su nombre era Brutus. Brutus no era solo un pitbull, era una presencia. Un cuerpo de músculos densos y compactos, con una cicatriz en forma de media luna, cruzando su hocico, y una mirada que decía todo lo que su boca no podía. Laura lo había encontrado 3 años atrás, tirado en un callejón helado, con las costillas marcadas en la piel y una mirada vacía. Decían que era peligroso, un experro de peleas abandonado por sus propios dueños, pero ella vio algo en él, algo roto, sí, pero no irrecuperable. Y en ese instante silencioso, frente al animal herido, Laura también se vio a sí misma, herida, olvidada, sola. Desde entonces se volvieron inseparables. Mientras el mundo se derrumbaba afuera, ellos construyeron el suyo, hecho de silencios entendidos y pequeños gestos que decían más que 1000 palabras. Brutus aprendió a caminar a su ritmo, a detenerse cuando ella temblaba, a acercarse cuando el mundo se volvía demasiado grande. Y ella aprendió que hasta el guerrero más feroz necesita a veces una caricia suave en la cabeza y un «todo está bien» susurrado en la oscuridad. No era adiestramiento, era un pacto, un lazo del alma. Esa mañana, el cielo tenía el color de la plata envejecida, un tipo de nube que no promete lluvia, pero sí advierte del peso del día. Laura preparó la mochila con agua, un refrigerio y su viejo impermeable. Le puso la correa a Brutus. Ya la esperaba en la puerta como un soldado listo para el servicio. Conocían ese sendero. Era un lugar de silencio, pero también de paz. Un refugio donde ella sentía que podía respirar, donde Brutus podía correr sin ser juzgado, donde el tiempo parecía detenerse solo un instante para dejarlos existir. Pero había algo diferente ese día. Los pájaros, normalmente bulliciosos, estaban callados. El viento soplaba en ráfagas cortas, como si pusiera a prueba los límites del entorno. Y el silencio. El silencio. No era el mismo. Era denso, incómodo, como una respiración contenida antes de un grito. Brutus se detuvo de repente, olfateando el aire con todo el cuerpo. Orejas erguidas, pecho inflado. Laura, que conocía cada señal de su compañero, también se detuvo. No era miedo, aún no. Era alerta. Siguieron caminando, pero ahora con pasos más cortos, más cautelosos. Laura apretó el mosquetón de la correa. Brutus mantenía la vista fija en el horizonte, oliendo lo invisible. Al llegar al claro, el tiempo pareció congelarse. Allí, al otro lado, entre los árboles, una sombra se movía con la calma letal de un depredador que no tenía prisa. Primero vinieron los ojos, oscuros, profundos, hambrientos. Luego, los hombros anchos y el cuerpo macizo de una criatura que parecía hecha de piedra viva. Un oso, pero no cualquier oso. Un monstruo de casi 300 kilos, con pelaje oscuro como la noche y garras que arañaban el suelo como cuchillas. Laura sintió que el aire le escapaba de los pulmones. El oso los observaba, y en su mirada no había duda, había hambre. Brutus se colocó frente a su dueña, patas firmes en el suelo, pecho inflado, dientes al descubierto. No gruñía, no ladraba, solo miraba, como diciendo, «Vas a tener que pasar por mí».
y en ese momento el tiempo se detuvo. Así fue como todo comenzó. Antes de que Brutus se convirtiera en el escudo entre Laura y el abismo, fue solo otro cuerpo abandonado en un callejón helado, donde el viento cortaba como cuchillas y el olor a sangre vieja se mezclaba con el de los desechos humanos. Aquella calle olvidada en las afueras de la ciudad era más conocida por sus gritos apagados que por cualquier rastro de vida. Allí, entre restos de comida, vidrios rotos y latas oxidadas, un cachorro de pitbull, con las orejas recién cortadas y unos ojos demasiado grandes para tanto dolor, intentaba sobrevivir. Había sido criado para pelear, alimentado con rabia, moldeado por el miedo y luego descartado como basura. Pero incluso allí, rodeado de oscuridad, quedaba un hilo de voluntad, un brillo tan tenue que solo alguien que también estuvo al borde del abismo podría reconocer. Laura lo encontró en una madrugada cualquiera, huyendo de sus propios fantasmas. Había salido a caminar porque las paredes del apartamento se le hacían demasiado estrechas para tanta memoria. El sonido de un llanto ronco y seco la condujo hasta el callejón. Encendió la linterna del celular y vio esa figura encorvada, cubierta de heridas, temblando como hoja al viento. Cuando los ojos del cachorro se encontraron con los suyos, no hubo ladrido ni gruñido, solo entrega. No pedía ayuda. Ya no esperaba nada. Y fue exactamente eso lo que la hizo actuar. Lo alzó en brazos, ignorando la sangre, la suciedad, el riesgo, lo envolvió en su propia chaqueta y se lo llevó directo a casa. En los días siguientes, lo que empezó como un simple gesto de compasión se convirtió en una misión de rescate mutuo. Brutus no aceptaba comida, le temía al agua corriente, lloraba durante la noche, ladraba a su propio reflejo. Pero cada madrugada, Laura se acostaba junto a él en el suelo de la sala, esperando en silencio que él confiara. Conocía bien esa mirada perdida. Era la misma que veía en el espejo. Con el tiempo, Brutus empezó a reaccionar. Primero, lamió sus dedos. Luego, se arrastró hasta su regazo. Y un día, cuando un desconocido intentó acercarse en el parque, se interpuso entre los dos, como diciendo, «Aquí no». Fue el primer paso de la metamorfosis. El perro que antes vivía encadenado por el miedo, ahora se convertía en guardián. Pero Laura sabía que no bastaba con el amor. Había que reaprender el mundo. Leyó todo sobre traumas en perros de pelea. Contrató a un adiestrador. Creó una rutina. Brutus empezó a caminar todos los días, a oler la tierra, a escuchar los pájaros, y poco a poco volvió a vivir. La cicatriz en el hocico vino de un ataque sorpresa de otro perro durante el primer mes de adaptación. Un error que casi salió caro. Pero en lugar de retroceder, Brutus resistió. Aceptó los puntos, las curas y, lo más importante, el contacto humano. Cada caricia era un paso contra el pasado. Cada paseo, un grito de liberación. Laura, por su parte, también cambiaba. Tras perder a su hermano en un accidente trágico y atravesar un divorcio marcado por el abuso psicológico, se había cerrado al mundo. Pero con Brutus a su lado, su casa volvió a tener sonido, olor a comida cocinada con calma, alfombras sucias de huellas y, eventualmente, sonrisas, pequeñas, discretas, pero verdaderas. La conexión entre los dos echó raíces tan profundas que ya no podían separarse. Cuando Brutus enfermaba, Laura dormía a su lado. Cuando ella lloraba, él apoyaba la cabeza en su regazo y esperaba en silencio. Era más que afecto. Era una alianza entre dos seres que sabían lo que era el abandono y que eligieron juntos no perderse nunca más. Por eso, cuando Laura lo llevaba a las caminatas por la montaña los sábados por la mañana, no era solo ejercicio, era un ritual, un agradecimiento a la vida por haberlos unido. En ese sendero en particular, conocido por los locales como Camino de los Vientos Viejos, solían caminar durante horas. Brutus lo olfateaba todo, protegía, corría, volvía. Parecía conocer cada rincón de ese terreno. Para Laura, era donde el mundo se callaba. Para Brutus, donde podía ser lo que nació para ser, libre. Pero ese día, algo latía diferente bajo las hojas, algo antiguo, salvaje, vivo, y los instintos de Brutus, afilados por el dolor y pulidos por el amor,
Lo supieron mucho antes de que Laura pudiera darse cuenta. La mañana tenía sabor a niebla y olor a tierra mojada. De esos días en que hasta el canto de los pájaros parece reprimido, como si la naturaleza respirara más despacio. Laura se despertó antes que el despertador, sin saber por qué. Había algo en el aire, un peso, una pausa, pero lo ignoró. Se vistió con ropa cómoda, metió el impermeable en la mochila, tomó la correa de Brutus y salió, como todos los sábados. El pitbull, emocionado, ya la esperaba junto a la puerta, con la cola moviéndose y los ojos atentos. Era como si supiera que la misión comenzaba allí, que era su deber acompañar, proteger, guiar. El sendero llamado Camino de los Vientos Viejos empezaba detrás de una vieja serrería abandonada, donde la maleza alta escondía las huellas de neumáticos y los pájaros anidaban entre las vigas rotas. Laura y Brutus cruzaron ese tramo con pasos firmes, como siempre, pero ese día el bosque no los recibió con la misma calidez. No había el sonido habitual de las ramas moviéndose con el viento, ninguna ardilla saltando entre los árboles. El mundo parecía contenido. Laura siguió en silencio, pero Brutus no. El pitbull olfateaba el suelo con más intensidad, las orejas siempre en alerta, girando hacia todos lados. Cada 50 metros se detenía, miraba hacia atrás, luego hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que estaban solos. Laura notó su comportamiento extraño, pero confiaba en el instinto del perro. Siempre había sido su radar invisible. El claro donde solían descansar apareció entre los troncos retorcidos de los árboles. Era un espacio circular, rodeado de piedras cubiertas de musgo y con una vista amplia de la ladera de la montaña. Laura se acercó a la piedra más grande, donde siempre se sentaba a beber agua y comer algo. Pero Brutus no la siguió. Se quedó a unos metros de distancia, con el cuerpo tenso, la mirada fija entre los arbustos de la derecha. Fue entonces cuando lo notó. No por el sonido, porque no lo hubo, sino por su total ausencia. Ni un solo pájaro, ninguna rama seca rompiéndose, solo su corazón golpeando en el pecho con una fuerza que parecía empujarle las costillas hacia afuera. Brutus gruñó, bajo, contenido. Su cuerpo se inclinó hacia adelante como si estuviera por lanzarse. Laura se levantó lentamente. El silencio era tan denso que parecía pegarse a los oídos. Y entonces lo vio, una figura oscura entre los árboles. Al principio pensó que era una sombra, tal vez un tronco, pero cuando los ojos de la criatura reflejaron la luz de la mañana como dos brasas húmedas, lo supo. Había algo allí que no pertenecía a esa rutina. La forma se fue revelando poco a poco. Primero, un hocico largo, luego un lomo ancho, pesado. El pelaje negro brillaba con la humedad del bosque y su pecho se alzaba en un ritmo lento, metódico. Era un oso, pero no uno cualquiera, era inmenso. Un monstruo de músculos pesados y patas que aplastaban los arbustos sin hacer ningún sonido. Un depredador silencioso. Y en ese momento, uno hambriento. Laura se congeló. Su instinto le gritaba que corriera, pero sus piernas no respondían. El oso los observaba con una calma aterradora, como si calculara el tiempo, el espacio, la distancia. No había miedo en sus ojos, solo cálculo. Depredador, presa, territorio. Brutus gruñó otra vez, más fuerte ahora. Laura lo miró y vio algo que nunca había visto antes. No era rabia, era decisión. El pitbull avanzó 2 pasos, colocándose entre ella y el animal, el cuerpo firme, la cabeza baja, los dientes al descubierto. No ladraba, no hacía movimientos bruscos. Sabía que cada segundo contaba, que cualquier error podía ser fatal. El oso dio un paso, solo uno, pero fue suficiente para que Brutus se lanzara como una flecha. El mundo estalló en sonido y movimiento. El rugido del oso partió el silencio en 1000 pedazos. Un sonido grave, profundo, ancestral. El impacto entre los cuerpos fue como una piedra golpeando el agua, rápido, violento, irreversible. Brutus clavó los dientes en el costado de la bestia, que rugió de dolor e intentó quitárselo de encima con una zarpada que levantó hojas, sangre y tierra. Laura gritó, pero el sonido murió en su garganta. Sus pies estaban pegados al suelo, sus ojos no parpadeaban. El bosque, testigo silencioso, observaba. Brutus fue arrojado contra un árbol.
Su cuerpo golpeó por completo, pero se levantó al segundo siguiente. La sangre corría por su hocico, pero no dudó. Volvió al ataque. Mordidas rápidas, certeras, en los puntos que el instinto y el dolor le habían enseñado a buscar. El oso, ahora enfurecido, rugía y giraba, intentando aplastarlo con el peso de su cuerpo. Laura quiso correr hacia él, gritar, golpear, pero no podía moverse. Era como si estuviera fuera de su propio cuerpo, viendo una película en cámara lenta, donde todo lo que amaba era devorado por el tiempo. El sonido de la lucha llenaba el bosque, garras cortando el aire, dientes rasgando piel, ladridos de furia, rugidos de dolor. Pero allí había más que furia, había amor, había sacrificio. Había un perro que no dudó ni un segundo antes de ponerse entre la muerte y la mujer que le dio una segunda oportunidad. Y allí, en ese claro silencioso, el tiempo se detuvo por tercera vez. El aire ya no era el mismo, olía a sangre y a miedo, pero más que eso, olía a decisión. El tiempo, ese viejo capataz de la vida, parecía haberse marchado, dejando solo la elección, luchar o huir. Laura sentía su corazón retumbando en las costillas como un tambor de guerra. El mundo a su alrededor giraba lentamente, como si cada hoja que caía, cada gota de sudor en su rostro, durara una eternidad. A unos metros el sonido de la lucha entre Brutus y el oso era más que ruido. Era un llamado ancestral, brutal, palpitante, y en medio del caos lo comprendió. Nadie vendría a salvarlos. Solo quedaban los instintos y el amor. El oso avanzaba con furia. Brutus, con el cuerpo cubierto de sangre, se movía como un gladiador herido. Sus patas temblaban, pero sus ojos no perdían el objetivo. Laura gritaba su nombre, sin saber si era por desesperación o por miedo a verlo morir allí. Con un zarpazo certero, la pata del oso golpeó el costado del pitbull con tal fuerza que lo lanzó una vez más lejos, deslizándose por la tierra como una muñeca de trapo, hasta estrellarse contra el tronco retorcido de un árbol caído. El mundo se detuvo. Laura corrió. Corrió como quien ya no sabe lo que siente, como quien ya no teme morir, porque ya está muriendo por dentro. Al llegar hasta Brutus, vio sus ojos entrecerrados, el pecho subiendo y bajando con un ritmo lento, irregular. Había sangre en su boca, en sus patas, en las hojas bajo su cuerpo, pero incluso allí, casi sin fuerzas, aún intentaba levantarse, no para huir, no para salvarse, sino para protegerla. Aún. Fue entonces cuando Laura se dio la vuelta. El oso venía ahora hacia ella, lentamente, como quien ya saborea la victoria, como quien disfruta del terror de su presa, y en ese instante entendió lo que debía hacer. Por primera vez desde que se perdió, Laura enfrentó. Levantó una rama gruesa, aún húmeda de rocío, y gritó con todo lo que tenía. No un grito de desesperación, sino de rabia, de dolor, de promesa. Gritó como quien vuelve a nacer, y corrió hacia el oso. Sí, corrió, con el palo improvisado en las manos, sin lógica, sin oportunidad, sin fuerza, pero con fe y con amor. El oso se detuvo, sorprendido. Fue el instante que Brutus necesitaba. Como si recibiera un último soplo de vida, el pitbull se levantó, tambaleante, sangrando, pero con los ojos en llamas. No ladró, no anunció su regreso. Simplemente se lanzó, por tercera vez, con todo lo que tenía y con lo que ya no le quedaba. Laura se apartó en el último segundo, y Brutus se abalanzó sobre el cuello del animal, clavando los dientes donde sabía que dolía. El oso rugió, desesperado. Intentó arrancárselo con las garras. Giró, rodó, pero Brutus no soltó. Laura retrocedió, en shock. Era como ver un incendio sin poder apagarlo. Gritaba su nombre entre lágrimas y sollozos, mientras el oso finalmente cedía. Herido, humillado, derrotado. La criatura retrocedió, sangrando, bufando, mirando con odio a los dos, pero no volvió a atacar. Se dio la vuelta lentamente y desapareció entre los arbustos como una sombra que se disuelve en la madrugada. El silencio volvió, pero era otro, era pesado, era definitivo. Brutus cayó. Laura corrió hacia él, de rodillas, cubierta de barro, sangre y hojas. Abrazó al perro con la fuerza de quien no quiere dejarlo ir.
«Quédate conmigo, Brutus, por favor», repetía, como una oración entre sollozos y respiración entrecortada. El pecho del perro subía y bajaba con esfuerzo. Sus ojos, aún abiertos, la miraban. Sin miedo, sin dolor, solo paz. Sabía que cada segundo valía oro. Tenía que actuar, tenía que salvarlo. La adrenalina la invadió. Con una fuerza que no sabía que tenía, Laura alzó a Brutus en brazos, envolvió su cuerpo en el impermeable y corrió por el sendero, tropezando, resbalando, casi cayendo. Los árboles pasaban borrosos a su alrededor. El bosque parecía observarlos. Tal vez los respetaba, tal vez lloraba. El mundo en ese instante se redujo a un solo cuerpo contra su pecho y a un nombre repetido como un mantra sagrado: «Quédate conmigo, por favor. Brutus, quédate». El tiempo había perdido todo sentido mientras Laura corría por el sendero con Brutus en brazos. Ya no existía pasado ni futuro, solo el peso cálido del cuerpo ensangrentado del perro y la esperanza terca que seguía viva, incluso cuando todo indicaba que no quedaba ninguna posibilidad. Cada paso era una lucha contra el cansancio, contra el dolor, contra la realidad que amenazaba con aplastarla como una avalancha. El cuerpo de Brutus estaba flojo, pero aún respiraba. La respiración era irregular, entrecortada por gemidos casi imperceptibles, como si cada inspiración fuera arrancada a la fuerza del abismo. Los árboles parecían no tener fin. El sendero, que siempre fue su refugio, ahora se volvía un laberinto hostil. Cada raíz expuesta, cada rama baja, cada piedra en el camino parecían querer retrasarla. Pero Laura no se detenía. Cargaba a Brutus como si fuera una extensión de sí misma, como si su corazón latiera al compás del suyo, y de alguna forma, tal vez lo hacía. Porque él era su vínculo con la vida, su lazo con la valentía, su parte más fiel. Al llegar a la base de la montaña, Laura ya no sentía las piernas. Los músculos temblaban, los brazos le hormigueaban, el pecho le ardía. Pero allí estaba el coche, como un bote esperando al final del naufragio. Colocó a Brutus en el asiento trasero, envuelto en el impermeable manchado de sangre y hojas. Sacó una camisa vieja de la mochila, la presionó contra el costado del perro para detener la hemorragia y encendió el motor con manos temblorosas. El camino de tierra parecía eterno. Baches, barro, curvas cerradas, pero ella aceleraba como si escapara del propio destino. Lloraba mientras conducía. Le hablaba a Brutus como si pudiera oírla. «Aguanta, tú puedes con todo. Eres más fuerte que esto». Y quizás él la escuchaba. Quizás ese corazón enorme, ahora tan frágil, aún encontraba fuerzas en la voz que lo había salvado años atrás. La clínica veterinaria más cercana estaba a 40 minutos, pero esa mañana Laura llegó en 25. Bajó del auto gritando por ayuda, con Brutus una vez más en brazos, como un hijo herido. La recepcionista, al ver el estado del perro, corrió a buscar al veterinario. En segundos, un equipo la rodeó. Mascarillas, guantes, equipos. A Laura la llevaron a la sala de espera, pero se negó a sentarse. Caminaba de un lado a otro, las manos ensangrentadas, los ojos abiertos de par en par, el pecho colgado de una sola frase: «Él no puede morir». El veterinario, el doctor Augusto, era un hombre tranquilo, con experiencia. Conocía bien los perros de pelea, los traumas físicos, las heridas graves, pero cuando salió del quirófano y miró a Laura, tenía los ojos llenos de lágrimas. Si hubiera sido otro perro, cualquier otro, no habría sobrevivido al impacto, pero ese tiene alma de guerrero. Brutus había perdido mucha sangre. Tenía 2 costillas rotas, un pulmón parcialmente colapsado, laceraciones extensas en las patas y cortes profundos en el cuello. Estaba en estado crítico, pero estaba vivo. Las siguientes horas fueron una vigilia silenciosa. Laura no se movió de la clínica. Se sentó en el suelo del pasillo y esperó. Dormía recostada contra la pared, despertando sobresaltada ante cada ruido. Los veterinarios le permitieron verlo unos minutos. Brutus estaba sedado, con tubos en el hocico, el cuerpo vendado, pero su corazón aún latía. En los días siguientes, Laura se quedó allí. Se alimentaba de café y esperanza. Enviaba mensajes a personas cercanas que recién ahora conocían la historia.
Publicó una foto de Brutus en redes sociales con una leyenda sencilla: «Él me salvó la vida. Ahora me toca salvar la suya». La imagen se volvió viral. En pocas horas, miles de personas empezaron a compartirla. La historia se expandía. Pitbull enfrenta a un oso para proteger a su dueña. Comentarios conmovidos llegaban de todo el mundo. Personas que nunca confiaron en esa raza ahora lloraban por la recuperación de un héroe. Y entonces, 3 días después, Brutus abrió los ojos. Fue sutil, un movimiento débil, pero firme. Giró lentamente la cabeza, vio a Laura, y aún con el cuerpo lleno de tubos, intentó mover la cola. Laura se derrumbó en lágrimas. Lloró como nunca antes. Lloró como si volviera a nacer. El doctor Augusto entró en la sala y sonrió. «Este perro no está aquí por casualidad. Tenía un propósito». Brutus había ganado otra batalla, la más grande de todas. Cuando la vida decide mantenerse encendida, encuentra caminos por donde lo imposible jamás se atrevería a pasar. Y así fue con Brutus. El pitbull guerrero que ya había luchado contra los demonios del abandono, contra las bestias de su propia especie, ahora se levantaba, día tras día, contra un enemigo mucho más traicionero: el dolor invisible de la recuperación. Laura observaba cada pequeño avance, como quien presencia un milagro en cámara lenta. La primera lamida, el primer parpadeo firme, el alzar la cabeza. Nada era pequeño para quien ya había estado tan cerca de la muerte, y con cada respiración más fuerte, ella también volvía a respirar por completo. Pero el camino hacia la curación no es una línea recta. Serpentea, tropieza, exige paciencia y, sobre todo, decisiones. Laura se encontró frente a una. Mientras Brutus luchaba por volver a caminar, ella se preguntaba si era correcto regresar al sendero, si la valentía de él no debía ser honrada en paz y no puesta a prueba otra vez. Era un dilema que la corroía en silencio, y cuanto más mejoraba Brutus, más sentía el peso de la decisión que se avecinaba. Las cicatrices empezaron a cerrarse. Sus patas, antes temblorosas, ya daban pasos pequeños. Su cola volvía a moverse con más frecuencia. Una mañana la veterinaria sonrió y dijo: «Este perro tiene una fuerza que desafía las estadísticas». Y Laura lo sabía. Era verdad, porque Brutus no solo estaba sanando huesos y músculos, estaba reafirmando el lazo que los unía. Cada paso era un «aquí estoy por ti». Cada mirada decía «sigo siendo tu guardián». Al finalizar el primer mes, Brutus salió de la clínica. Más delgado, sí. Más lento, pero vivo, respirando, con los ojos firmes, aún atentos al menor peligro cerca de Laura. Volvieron a casa bajo los aplausos de los vecinos, que ahora conocían la historia. Una vecina anciana le entregó una medalla bendecida. Un niño escribió en un papel doblado: «Brutus es un héroe». La calle, que antes pasaba de largo, ahora se inclinaba con respeto. Pero la sombra de aquel día aún rondaba. Laura comenzó a tener pesadillas. Soñaba con rugidos, con sangre, con hojas cayendo en cámara lenta. Despertaba sudando, buscando a Brutus en la oscuridad, y lo encontraba a su lado como siempre, con los ojos entreabiertos, todavía vigilante. A veces era ella quien temblaba, y él quien la calmaba. Era como si el trauma hubiera invertido los papeles, y ahora fuera ella quien necesitaba protección. En una de esas madrugadas, con los ojos llenos de lágrimas, Laura susurró instintivamente: «¿Todavía quieres volver allí?». Brutus abrió los ojos, se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Se detuvo, miró hacia atrás y movió la cola, como diciendo: «Cuando tú estés lista, yo ya lo estoy». Y Laura lo entendió. Aquel sendero no era solo un lugar, era un símbolo, era donde habían nacido como dúo, donde todo había ocurrido, pero también donde debía florecer de nuevo la valentía. Huir del bosque sería dejar que el miedo ganara, y Brutus, aunque herido, nunca huyó, así que ella tampoco lo haría. En los días siguientes, Laura lo preparó todo. No sería como antes. No podían ir solos. Contactó con las autoridades ambientales locales, reportó el avistamiento del oso, aseguró que la zona estuviera monitoreada, llevó silbato de emergencia, spray de defensa, botiquín de primeros auxilios, todo pensado al detalle.
pero, sobre todo, llevaba dentro de sí algo que no se compra ni se entrena, un nuevo tipo de coraje, el tipo que nace cuando se sobrevive a lo impensable. El sábado siguiente, casi 2 meses después del ataque, Laura y Brutus llegaron a la entrada del sendero. El cielo estaba despejado, las hojas danzaban al viento, y el mundo parecía haber vuelto a su ritmo natural. Brutus se detuvo en la primera curva, olfateó el aire y avanzó con pasos firmes, sin miedo, sin titubeos. No necesitaban demostrar nada a nadie. El regreso al sendero no era un reto, era un ritual de reconexión. Y Laura comprendió que el verdadero heroísmo de Brutus no estuvo solo en luchar contra el oso, sino en todo lo que vino después, en levantarse en silencio, en la mirada que dice, «Todavía estoy aquí», incluso cuando el cuerpo aún sangra por dentro. Y allí, entre los árboles, entre los recuerdos y los silencios, Laura comprendió que no fue solo el perro quien le salvó la vida. Fue también el amor incondicional, la lealtad sin condiciones, el pacto silencioso que 2 almas rotas sellaron y que ningún monstruo logró destruir. El tiempo, en aquel bosque, parecía haber vuelto a su ritmo natural, pero para quien ha enfrentado a la muerte, ese ritmo ya nunca vuelve a ser el mismo. Laura y Brutus caminaban despacio, como si cada paso estuviera medido por recuerdos y respiraciones cautelosas. Ya no era el mismo sendero de antes. Era el mismo suelo, las mismas ramas, las mismas piedras, pero ahora todo cargaba cicatrices, y entre ellas había nacido algo nuevo, reverencia. No había espacio para distracciones ni prisa. El bosque los reconocía. El silencio ya no era amenaza, era respeto. Fue entonces, a pocos metros del claro donde todo había ocurrido, que Laura se detuvo. El corazón le latía como un tambor ansioso. Brutus, a su lado, olfateaba el viento con intensidad. Sus ojos no estaban abiertos de par en par. Estaban enfocados. Su cuerpo no temblaba. Estaba firme. Ella sabía que ese era el momento de volver al lugar donde el mundo casi se derrumbó, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Al entrar al claro, todo parecía más pequeño. El árbol contra el que Brutus había sido lanzado seguía allí, con marcas en la corteza. El suelo, antes empapado en sangre, ahora cubierto por hojas secas. La piedra donde Laura solía sentarse parecía más baja, como si el tiempo lo hubiera encogido todo, o quizás la valentía de ellos hubiera crecido. Laura se arrodilló, tocó la tierra con las manos abiertas, cerró los ojos, sintió, y en ese silencio algo dentro de ella se rompió, o tal vez se completó. Comenzó a llorar, pero no era un llanto de dolor, era de gratitud, por seguir allí, por seguir teniéndolo, por todo lo que él había soportado. Brutus se acercó, apoyó el hocico en su pierna y se acostó a su lado, con un suspiro pesado, casi humano. Entonces Laura sacó de su mochila una pequeña caja de madera. Dentro había una medalla hecha por un amigo artista, una réplica simbólica de una condecoración de guerra, con el nombre Brutus grabado en letras curvas y debajo la inscripción «Aquel que no huyó». Ató la medalla al collar del pitbull con manos temblorosas. Brutus, como si comprendiera, se levantó con orgullo y caminó hasta el centro del claro. Se quedó allí, firme, en pie, mirando al horizonte. Y entonces ocurrió algo extraordinario. Un grupo de pájaros rompió el silencio de la mañana, volando bajo sobre las copas de los árboles, como si anunciaran algo sagrado. Una ardilla saltó entre las ramas. El viento sopló más cálido, y el mundo respiró con ellos. La naturaleza, antes testigo del horror, ahora se inclinaba ante una victoria que no se medía en sangre ni fuerza, sino en alma. Laura sacó su celular y tomó una sola foto. Brutus de pie, mirando a lo lejos, con el sol iluminando su pecho cubierto de cicatrices. Una imagen que no necesitaba leyenda, pero al publicarla, escribió solo: «Algunos héroes no usan capa, usan cicatrices». La imagen se volvió viral en menos de 2 horas. Periódicos locales pidieron entrevistas. Sitios de protección animal compartieron la historia por todo el mundo. La historia de Brutus se convirtió en libro infantil, campaña de adopción, obra de teatro en escuelas.
Niños le escribían cartas. Veterinarios usaban su nombre como símbolo de recuperación en casos graves. Incluso se erigió una estatua en la plaza del pueblo con la frase que Laura había escrito: aquel que no huyó. Pero para Laura, nada de eso importaba tanto como las mañanas silenciosas en casa, cuando Brutus aún dormía en la esquina de la sala, respirando en paz, y ella lo observaba como quien ve un milagro caminar por la casa, con patas firmes y ojos llenos de sabiduría. Ya no era solo un perro, era un monumento vivo a lo que el amor puede hacer con aquello que alguna vez estuvo roto. Porque los verdaderos héroes no aparecen cuando todo está en calma. Surgen cuando el mundo se derrumba. Y se levantan, incluso sangrando, para proteger a quienes aman. El regreso a la rutina no fue inmediato, ni tampoco fácil. Aún con el peligro superado, las marcas del enfrentamiento seguían presentes, no solo en el cuerpo de Brutus, sino en lo más íntimo de Laura. En cada paso por la casa, escuchaba ecos de aquel día. El sonido del oso rompiendo la maleza, los gruñidos, los crujidos de huesos y el grito silencioso de quien no pudo hacer más. Y aún así, ahí estaban los dos, vivos, unidos, irremediablemente cambiados. Brutus, aunque aún se movía con cierta rigidez, sorprendía a todos cada nueva mañana. Ya no era solo el pitbull que sobrevivió a un ataque de oso. Era el perro que se negaba a rendirse, que levantaba la cabeza incluso cuando las patas temblaban. Cada día traía una pequeña victoria: saltar al sofá, correr tras una pelota, subir los escalones del porche con esfuerzo, pero sin miedo. Y en cada logro, Laura sonreía con los ojos húmedos. Era como ver a alguien amado volver del fondo del mar, con la piel marcada por haber vencido al ahogo. Pero no se trataba solo de fuerza física, era cuestión de alma. Brutus ahora irradiaba una presencia distinta. Quien lo miraba sentía algo difícil de explicar. Era como si en sus ojos viviera el recuerdo de lo que significa dar la vida por alguien, como si cada movimiento suyo dijera: estoy aquí, siempre lo estuve. No necesitaba ladrar para imponer respeto, bastaba su silencio, un silencio que decía más que 1000 palabras. Y entonces llegó la noticia. La ONG de Protección Animal, que había seguido su historia, lanzó una campaña nacional para reivindicar la imagen de la raza Pitbull, usando a Brutus como símbolo. Carteles con su foto aparecieron en refugios, clínicas, escuelas. El lema era simple: juzga el carácter, no la raza. La reacción fue inmediata. Personas que antes temían la raza comenzaron a replantearse. Familias abrieron espacio para adopciones. Y con la autorización del veterinario, Laura comenzó a visitar escuelas con Brutus, compartiendo su historia no como espectáculo, sino como ejemplo. Una tarde, en una de esas visitas, una niña se acercó. Tendría unos 7 años, cabellos trenzados, ojos de profunda curiosidad. Se sentó frente a Brutus, lo miró fijamente y preguntó: ¿él tiene miedo de algo? Laura sonrió. Pensó un momento y respondió: no, pero ya sintió miedo. Por mí. La niña abrazó a Brutus con cuidado. Él apoyó la cabeza en su regazo y suspiró. Todos a su alrededor guardaron silencio, porque sabían que no estaban solo ante una historia, estaban ante un legado. El reconocimiento se multiplicaba. Un periódico internacional publicó un reportaje con el título: El perro que enfrentó a la muerte y eligió el amor. La historia llegó a la televisión, emocionando a millones. Pero Laura nunca quiso fama, solo justicia, no en el sentido legal, sino en el más profundo: demostrarle al mundo que incluso los más desacreditados pueden convertirse en leyendas. Brutus, ahora con una medalla oficial otorgada por la Guardia Ambiental, se había convertido en símbolo de valentía. Pero para Laura él era, y siempre sería, su compañero, el que dormía a sus pies, el que conocía sus silencios, el que la miraba con ojos que decían: tú me salvaste primero. Una noche de cielo despejado, meses después del ataque, Laura se sentó en la terraza con Brutus a su lado. El cielo parecía más amplio, las estrellas más nítidas. Ella lo miró y susurró: si tuviera que pasar por todo otra vez, lo haría, porque al final, fuiste tú quien me enseñó lo que es amar sin miedo. Brutus simplemente apoyó el hocico en su pierna.
Y allí, bajo el cielo que lo había visto todo, permanecieron, en silencio, pero profundamente vivos. Dos sobrevivientes que entendieron, en carne propia, que el coraje no es ausencia de miedo. El coraje es seguir adelante, incluso cuando se sangra por dentro. La recuperación de Brutus fue un milagro constante, no de esos milagros espectaculares que iluminan el cielo con fuegos artificiales, sino de los silenciosos, que se revelan en cada gesto pequeño, en cada cicatriz que se cierra desde adentro. Con el paso de las semanas, no solo recuperaba el control de su cuerpo, recuperaba la confianza del mundo. La ciudad ya no lo veía como un pitbull cualquiera, sino como el símbolo vivo de que el amor, el coraje y la lealtad pueden cambiar el rumbo de una vida. Pero incluso con todo el reconocimiento, con toda la conmoción, Laura sabía que había algo más profundo en juego: las heridas invisibles. Brutus comenzó a reaccionar de forma diferente a ciertos sonidos. Puertas que se cerraban de golpe, pasos apresurados, hojas secas crujiendo en el jardín, todo podía ser un detonante. A veces, por la noche, se levantaba de su sueño, jadeando, como si aún estuviera en combate. Sus ojos buscaban amenazas que ya no estaban allí, pero que en algún rincón de su memoria aún rugían. Laura, siempre atenta, lo abrazaba con calma y esperaba, hasta que él volvía a la seguridad del presente. Ella sabía que los traumas no son monstruos que se matan de una vez. Son sombras que se enfrentan todos los días. Con el apoyo de un veterinario especializado en comportamiento, Laura empezó a aplicar estrategias de recondicionamiento emocional. Brutus respondía bien. Obedecía los comandos con la misma lealtad de siempre, y poco a poco empezó a dormir mejor. Los paseos por la ciudad, antes tensos, se volvieron agradables. Niños pedían tocarlo, y él lo aceptaba con una delicadeza que desarmaba los prejuicios más arraigados. Porque Brutus no era solo un perro, era una lección ambulante sobre juicio y redención. Un día, durante una entrevista para una revista especializada en conducta animal, le preguntaron a Laura: ¿qué crees que él siente cuando te mira? Ella sonrió, miró a un lado, vio a Brutus acostado con el mentón sobre las patas y respondió: creo que no me ve como su dueña, creo que me ve como una parte de él. Y así era, no se pertenecían como dueña y mascota. Se pertenecían como dos mitades que se completan. Y esa simbiosis quedó aún más evidente cuando, al final del año, una escuela local organizó una exposición con historias reales de superación y eligió a Brutus como tema central. Había dibujos hechos por alumnos, redacciones emotivas, incluso una escultura de papel maché. Un niño de 9 años escribió: Brutus luchó contra un monstruo para proteger a quien ama. Él es mi héroe. Laura leyó eso con los ojos llenos de lágrimas, porque lo sabía. Sabía que ese monstruo no era solo el oso. Era todo lo que la vida ya les había puesto en el camino hacia la paz. Era el abandono, el miedo, el desprecio, la invisibilidad. Y más aún, era la forma en que ellos eligieron enfrentar todo eso, con la cabeza en alto, el pecho abierto, las heridas expuestas y el alma intacta. Brutus, ahora con el pelaje ligeramente encanecido y un andar más pausado, aún tenía en los ojos la chispa que nunca se apagó. Ya no era el mismo, y no necesitaba serlo, porque el verdadero héroe no es quien vuelve ileso de la guerra, sino quien vuelve transformado, quien lleva en cada marca una historia, en cada gesto un recuerdo, y en cada silencio un grito de que valió la pena luchar. Y así fue como se convirtió en un símbolo, no solo para los amantes de los animales, sino para todos los que alguna vez se sintieron pequeños ante el mundo, y aún así eligieron amar, eligieron resistir, porque al final Brutus no venció solo a un oso, venció al olvido, venció al abandono, y sobre todo venció al destino que dijeron que tendría. Meses habían pasado desde aquel día en que Brutus hundió sus dientes en la piel de lo imposible y enfrentó a la muerte. Pero hay historias que no terminan con el tiempo. Se perpetúan, no como recuerdos, sino como huellas vivas en las decisiones diarias de quienes sobrevivieron. Y así fue con Laura y su perro. La vida continuó, sí. Volvieron los paseos. Las visitas a la clínica se volvieron solo de rutina, pero algo dentro de ellos y a su alrededor
nunca volvió a ser igual, porque cuando un animal se lanza entre la muerte y su humano, algo más grande que el instinto se revela, algo ancestral, algo sagrado. En la ciudad, Brutus ya no era visto solo como un perro heroico, era una leyenda viva. Su presencia en las plazas, en eventos escolares, en los carteles de adopción animal, se convirtió en sinónimo de coraje silencioso. Los niños lo señalaban con admiración, los ancianos lo saludaban como a un veterano. Incluso quienes antes temían a los pitbulls, ahora lo acariciaban con respeto, porque Brutus reescribió un destino que durante años se había contado mal. No solo desafió un estigma, lo destrozó con dientes y valentía. Laura, por su parte, encontró una nueva forma de vivir. Antes solitaria e introspectiva, ahora se había convertido en portavoz de la relación entre trauma y amor. Comenzó a dar charlas, a escribir, a grabar videos con relatos reales de animales rescatados. Creó un proyecto social llamado Los que no huyen, ofreciendo apoyo emocional a personas que habían atravesado pérdidas, traumas o depresión, siempre con perros rescatados como puentes de sanación. Todo empezó con Brutus, y todo seguía pasando por él. Pero no era frente a cámaras, en eventos o en reportajes donde la grandeza de Brutus se mostraba con más fuerza. Era en las madrugadas silenciosas, cuando aún se sentaba frente a la puerta, con la mirada atenta, vigilando, como si el oso pudiera volver, como diciendo, sigo aquí, aunque duermas, aunque el mundo olvide. Era en la forma en que se acercaba a quien lloraba, en cómo se acostaba junto a alguien ansioso, en el silencio elocuente de quienes ya estuvieron en el infierno y regresaron. Y fue en una de esas noches, bajo un cielo despejado y una luna llena, que Laura decidió llevarlo de vuelta al sendero, por última vez. No como desafío, sino como homenaje. Subieron despacio. Sus pasos eran más cortos ahora, más pesados, pero nunca dudosos. Al llegar al claro todo parecía en paz. La naturaleza los envolvía con un silencio que ya no era advertencia, era acogida. Laura se sentó en la piedra grande, Brutus a su lado. Ambos observaron el horizonte durante largos minutos. Sin prisa, sin palabras. Laura sacó del bolsillo una pequeña cinta negra, bordada a mano con las palabras: algunos héroes no usan capa, usan cicatrices. La ató al collar de Brutus. Él no se movió. Solo la miró con los mismos ojos de siempre, esos que dijeron nunca te voy a dejar aquel día. Y entonces, en un gesto silencioso, ella se acostó a su lado. El cielo estrellado fue el techo, el suelo del bosque, el altar, y allí, acostados uno junto al otro, se quedaron hasta el amanecer. Porque hay historias que no terminan con aplausos, terminan con silencio, con los ojos cerrados en paz, con la certeza de que todo lo que había que hacer se hizo. Brutus salvó a su dueña, se salvó a sí mismo, salvó cientos de vidas con su historia, pero, sobre todo, rescató la imagen de una raza injustamente juzgada. Demostró que el amor y la lealtad no tienen forma, color ni linaje. Y al final, dejó una verdad que nadie volvería a olvidar. Hay perros que viven como leyendas. Y hay leyendas que por casualidad nacieron perros.